Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble y que tengan mucha energía porque hoy tenemos un tema que, estoy segura, les va a interesar muchísimo. Y es que, como ya vieron en el título, vamos a hablar de la impactante verdad que Andercel reveló sobre su ruptura con Kerem Bürsin. Para los que no estén tan familiarizados con el mundo de las series turcas, Andercel y Kerem Bürsin fueron, y para muchos, aún son, la pareja perfecta. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air y su química en pantalla traspasó la ficción. Se enamoraron, se volvieron inseparables, y sus fans, por supuesto, enloquecieron. Pero, como en todas las historias de amor, a veces el final no es el que esperamos. Y su ruptura, que llegó de forma inesperada, dejó a muchos con el corazón roto y muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? ¿Hubo una tercera persona involucrada? Las especulaciones y rumores no tardaron en surgir, alimentando la curiosidad de sus seguidores. Pero hoy, finalmente, vamos a profundizar en lo que Andercel, la propia protagonista de esta historia, ha revelado. Vamos a desentrañar sus declaraciones, analizar sus palabras y tratar de entender qué fue lo que realmente ocurrió. Así que, prepárense porque este vídeo está lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión sobre este tema que ha dado tanto de qué hablar. Y antes de que empecemos, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. También activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo. Ahora sí, empecemos con el chisme. Para entender la verdad detrás de la ruptura, es crucial remontarnos a los inicios de su relación. Hande y Kerem se conocieron en el set de Love is in the Air. La chispa surgió casi instantáneamente. La conexión que tenían en la serie era evidente, pero lo que muchos no sabían es que esa conexión era real, y trascendía la pantalla. Empezaron a pasar tiempo juntos fuera del trabajo, compartían fotos en redes sociales, y sus fans, emocionados, celebraban cada momento. La química entre ellos era innegable, y el público soñaba con que su amor fuera eterno. Su relación se convirtió en un fenómeno. Eran la pareja del momento, y cada uno de sus movimientos era analizado por la prensa y los fanáticos. Los paparazzis los seguían a todas partes, y cualquier declaración o gesto era motivo de noticia. Vivieron momentos muy románticos, viajes juntos, celebraciones públicas y muestras de cariño constantes. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas. Pero, como ya sabemos, la realidad a veces es mucho más complicada. La ruptura llegó como un jarro de agua fría. Los rumores comenzaron a circular, pero ninguno era confirmado. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de agendas ocupadas que dificultaban mantener la relación, incluso de terceras personas. Pero, la verdad, se mantuvo oculta, envuelta en un misterio que solo Hande y Kerem conocían. La incertidumbre alimentaba las conversaciones en foros, redes sociales y programas de televisión. Las especulaciones se multiplicaban, creando un ambiente de morbo y curiosidad desmedida. Los seguidores, que habían sido testigos y partícipes de su romance a través de la pantalla y las redes sociales, se sentían desconcertados y decepcionados. La ilusión de un amor de cuento de hadas se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío y una sensación de pérdida. Durante mucho tiempo, tanto Hande como Kerem se mantuvieron en silencio. Evitaron dar declaraciones que pudieran alimentar aún más las especulaciones. Ambos, de alguna manera, respetaron su privacidad y la de su relación. Era lógico, cada uno estaba enfocado en sus carreras y en recuperarse del final de una relación que había sido tan mediática. El silencio, sin embargo, no hizo más que intensificar la curiosidad del público.
La ausencia de información oficial permitía que los rumores y las teorías conspirativas se propagaran con facilidad. La prensa, ávida de noticias, buscaba cualquier pista, cualquier indicio que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de debates y especulaciones, donde los fans analizaban cada publicación, cada like, cada gesto de los actores, buscando señales ocultas. Pero, con el tiempo, Ande comenzó a hablar. No abiertamente, no con detalles escandalosos, pero sí con sutileza, con indirectas que empezaron a revelar la verdad detrás de su ruptura. Y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar. En varias entrevistas, Ande ha insinuado que la ruptura no fue causada por una sola razón, sino por una combinación de factores. Uno de los más importantes fue la presión mediática y la exposición constante a la que estaban sometidos. La fama, si bien puede ser algo muy atractivo, también tiene un lado oscuro, y en este caso, la presión constante por mantener una imagen perfecta, y la intrusión en su vida privada, parece que jugó un papel importante en la disolución de su relación. La vida de Ande y Kerem, como la de muchas otras celebridades, se convirtió en un espectáculo público. Cada paso que daban era observado y juzgado, y la falta de privacidad se convirtió en una constante. Los paparazzis los perseguían, las redes sociales se inundaban de comentarios y críticas, y la presión por mantener una imagen perfecta era asfixiante. Esta exposición constante, esta necesidad de agradar a un público masivo, generó un desgaste emocional que, sin duda, afectó la dinámica de la relación. Ande ha dejado claro que no se sentía cómoda con la intensidad con la que su relación era seguida por los medios y por los fanáticos. Cada movimiento era analizado, cada palabra, cada foto, y esto, sin duda, generó un desgaste emocional. Imagínense tener la mirada de millones de personas puesta en ti todo el tiempo. Debe ser abrumador. La sensación de estar constantemente bajo escrutinio, de no tener espacio para la privacidad, puede ser muy difícil de sobrellevar. La necesidad de complacer a los demás, de mantener una imagen pública impecable, puede llegar a ser agotadora y a generar tensiones en la pareja. La libertad para ser uno mismo, para equivocarse, para mostrarse vulnerable, se ve limitada por el miedo a la crítica y al juicio público. Esta falta de libertad, esta presión constante, pueden erosionar la confianza y la intimidad en la relación. Otro factor importante, según las declaraciones de Ande, fue la diferencia en sus prioridades y en sus formas de entender la vida. Ambos tenían carreras muy exigentes, pero parece que tenían visiones diferentes de cómo llevar sus vidas. Las largas jornadas de trabajo, las distancias por los viajes, y las exigencias propias de cada profesión, habrían dificultado el mantener una relación sana y estable. Las agendas apretadas, los proyectos profesionales que los mantenían separados por largos periodos de tiempo, y las diferentes ambiciones personales, crearon un terreno propicio para la divergencia. La falta de tiempo para compartir, para cultivar la intimidad, para construir un futuro en común, puede erosionar los cimientos de la relación. La incompatibilidad en las prioridades y en la forma de entender la vida puede generar conflictos y desencuentros, llevando a la pareja a tomar caminos separados. Además, Ande ha hecho referencia a la importancia de la comunicación y de la comprensión en una relación. En varias ocasiones, ha hablado sobre la necesidad de tener una comunicación abierta y honesta, y de saber entender las necesidades y los deseos de la otra persona. Parece que, en este caso, la comunicación no fue suficiente, y que las diferencias en la forma de enfrentar los problemas, influyeron en la decisión de separarse. La falta de comunicación, la dificultad para expresar los sentimientos y las necesidades, y la incapacidad para comprender a la pareja, son factores que pueden dañar la relación. La comunicación abierta y honesta es esencial para construir una relación sólida y duradera. Escuchar atentamente a la pareja, expresar los propios sentimientos de forma clara y respetuosa,
y estar dispuesto a negociar y a llegar a acuerdos, son elementos clave para mantener la armonía y la felicidad en la relación. Pero, ¿qué hay de los rumores de una tercera persona? Es un tema que siempre genera morbo y que, por supuesto, no podía faltar en este caso. Ande, sin mencionarlo directamente, ha dejado entrever que la confianza fue un aspecto crucial en la ruptura. En algunas entrevistas, ha hablado sobre la importancia de la lealtad y de la honestidad en una relación, y ha dejado claro que la falta de confianza puede ser un factor determinante para que una relación termine. La infidelidad, ya sea física o emocional, es una de las principales causas de ruptura en las relaciones. La traición a la confianza, la mentira y el engaño, pueden generar un dolor profundo y una cicatriz difícil de sanar. La falta de confianza puede destruir la intimidad, la seguridad y la estabilidad de la relación, llevando a la pareja a tomar caminos separados. Es importante entender que Ande nunca ha dado nombres ni ha acusado a nadie directamente. Sus declaraciones siempre han sido sutiles y respetuosas, pero dejan entrever que hubo situaciones que afectaron la confianza y que, eventualmente, llevaron a la ruptura. La discreción y la elegancia con la que Ande ha manejado la situación son dignas de admiración. Evitar la especulación y el sensacionalismo, y optar por la honestidad y el respeto, demuestran una madurez emocional y una fortaleza de carácter. La decisión de no revelar detalles que pudieran dañar la imagen de Kerem, y de centrarse en su propia experiencia y en su crecimiento personal, es un ejemplo de cómo afrontar una situación difícil con dignidad y serenidad. En resumen, según la revelación Once de Anderzel, la ruptura con Kerem Bürsin no fue causada por un solo factor, sino por una combinación de varios. La presión mediática, las diferencias en sus prioridades y en la forma de entender la vida, y la falta de comunicación y de confianza, parecen haber sido los detonantes de esta separación. La complejidad de las relaciones humanas, la influencia del entorno, y las diferentes experiencias personales, hacen que las rupturas sean eventos multifacéticos y difíciles de predecir. Es importante destacar que, a pesar de todo, Ande siempre ha hablado con respeto y admiración sobre Kerem. Nunca ha hecho declaraciones negativas ni ha hablado mal de él. De hecho, en varias ocasiones, ha expresado su cariño y su gratitud por el tiempo que compartieron juntos. Esto demuestra la madurez y la sensatez de Ande, quien, a pesar del dolor, ha sabido manejar la situación con elegancia y respeto. La capacidad de perdonar, de agradecer los buenos momentos, y de mantener una actitud positiva a pesar de las dificultades, son cualidades que demuestran una gran fortaleza interior. En cuanto a Kerem Bürsin, él también ha hablado sobre la ruptura, aunque de manera más escueta y menos detallada. Ha evitado dar muchos detalles, pero ha coincidido con Ande en que la presión mediática y las diferencias en sus agendas fueron factores importantes en la separación. Ambos han demostrado ser profesionales y han mantenido una relación cordial, incluso después de la ruptura. La madurez con la que han afrontado la situación, la capacidad de mantener una relación de respeto y cordialidad, demuestran una gran profesionalidad y una capacidad de superación. Hoy en día, Anderzel está enfocada en su carrera profesional. Sigue trabajando en proyectos exitosos y cosechando éxitos. Y, por supuesto, está rodeada de sus seres queridos, quienes son un gran apoyo en su vida. La búsqueda de la felicidad y el crecimiento personal son las prioridades de Ande, y su éxito profesional es el resultado de su dedicación y de su talento. La importancia de rodearse de personas que nos apoyen y nos quieran, y la necesidad de priorizar nuestra propia felicidad, son lecciones valiosas que podemos extraer de su experiencia. En conclusión, la verdad sobre la ruptura de Anderzel y Kerem Bürsin es compleja, y es una historia que involucra la fama, la presión mediática, las diferencias personales y, por supuesto, el amor. Aunque la relación no funcionó, ambos han demostrado madurez y respeto, y siguen siendo figuras queridas por el público. El amor, la fama, y la vida, son experiencias complejas y llenas de matices.
La capacidad de aprender de las experiencias, de superar las dificultades, y de seguir adelante con optimismo y determinación, son cualidades que nos permiten crecer y evolucionar como personas. Y hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me parece fascinante sumergirnos en los detalles de estas historias, entender las complejidades de las relaciones y aprender de las experiencias de los demás. La curiosidad humana, la necesidad de entender el comportamiento de los demás, y el deseo de aprender de las experiencias ajenas, son motores que nos impulsan a explorar las historias de vida de las personas que nos rodean. El análisis de las relaciones, y la reflexión sobre las causas de los éxitos y los fracasos, nos permiten comprender mejor nuestras propias vidas y nuestras propias relaciones. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos y familiares. También me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Andy y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue el factor más importante? ¿Consideran que la falta de comunicación fue determinante? ¿O quizás la diferencia en sus prioridades? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos. La interacción con la audiencia, el intercambio de ideas y de opiniones, enriquecen el contenido del canal y permiten crear una comunidad de seguidores. La diversidad de perspectivas y la posibilidad de debatir sobre diferentes temas, hacen que la experiencia sea más enriquecedora y estimulante. Para profundizar un poco más en este tema, me gustaría agregar algunos puntos adicionales que considero relevantes. Primero, es importante destacar la dificultad de mantener una relación en el ojo público. La exposición constante a la prensa y a las redes sociales puede ser abrumadora y desgastante. La falta de privacidad, la presión por mantener una imagen perfecta, y el escrutinio constante de cada movimiento, pueden generar tensiones y conflictos en la pareja. Es fundamental que las celebridades tengan una red de apoyo sólida, y que establezcan límites claros con los medios de comunicación y con sus fans. Segundo, la importancia de la comunicación y de la honestidad en una relación. La comunicación abierta y sincera es esencial para construir una relación sólida y duradera. Es fundamental que las parejas se escuchen, que expresen sus sentimientos y necesidades, y que estén dispuestas a negociar y a llegar a acuerdos. La falta de comunicación, la dificultad para expresar los sentimientos, y la incapacidad para comprender a la pareja, pueden ser factores determinantes en la ruptura. Tercero, la necesidad de priorizar la propia felicidad y el crecimiento personal. Es importante que cada miembro de la pareja tenga sus propios intereses, sus propios sueños, y sus propias metas. La dependencia emocional, la falta de independencia, y la incapacidad para desarrollar una vida propia, pueden generar frustración y resentimiento en la relación. Es fundamental que cada persona se sienta realizada y feliz consigo misma, y que la relación sea un complemento, no un sustituto, de su propia vida. Cuarto, la influencia de las expectativas sociales y de los roles de género. Las expectativas sociales sobre el amor, la pareja y la familia, pueden influir en la forma en que nos relacionamos y en la forma en que interpretamos las experiencias. Los roles de género, y la presión por cumplir con ciertos estereotipos, pueden limitar la libertad individual y generar conflictos en la relación. Es importante cuestionar las expectativas sociales, y construir una relación basada en la igualdad, el respeto y la libertad. Quinto, la importancia de la resiliencia y de la capacidad de superación. Las rupturas amorosas son experiencias dolorosas, pero también son oportunidades para aprender, para crecer, y para fortalecer nuestra capacidad de resiliencia. Es fundamental que nos permitamos sentir el dolor, que nos demos tiempo para sanar, y que busquemos apoyo en nuestros seres queridos. La capacidad de superar las dificultades, y de salir fortalecidos de las experiencias negativas, es una cualidad esencial para vivir una vida plena y feliz. Sexto, el papel de la fama y la fortuna en las relaciones.
La fama y la fortuna pueden generar ciertas presiones y desafíos en las relaciones. La exposición mediática, la falta de privacidad, y las diferentes tentaciones, pueden poner a prueba la estabilidad de la pareja. Es importante que las parejas tengan una base sólida, que compartan valores y metas, y que estén dispuestas a superar juntos los desafíos que plantea la fama y la fortuna. Séptimo, la complejidad de los sentimientos y de las emociones humanas. El amor, la tristeza, la alegría, la decepción, la esperanza, son emociones complejas y multifacéticas que influyen en nuestras relaciones. Es importante que nos permitamos sentir, que nos conozcamos a nosotros mismos, y que sepamos gestionar nuestras emociones de forma saludable. La inteligencia emocional, y la capacidad de comprender y de manejar nuestras propias emociones y las de los demás, son habilidades esenciales para construir relaciones exitosas. Octavo, la importancia del respeto y de la admiración en una relación. El respeto mutuo, la admiración, y la valoración de las cualidades y de los logros de la pareja, son fundamentales para construir una relación duradera y feliz. Es importante que nos sintamos valorados, aceptados y amados por quienes somos, y que celebremos juntos los éxitos y los logros de cada uno. Noveno, la necesidad de aceptar la imperfección y la vulnerabilidad. Ninguna relación es perfecta, y todas las parejas enfrentan desafíos y dificultades. Es importante que aceptemos la imperfección, que nos permitamos ser vulnerables, y que aprendamos a perdonar y a ser perdonados. La capacidad de aceptar las diferencias, de adaptarse a los cambios, y de aprender de los errores, es fundamental para mantener la armonía y la felicidad en la relación. Décimo, la importancia de la libertad individual y del espacio personal. Cada persona necesita su propio espacio, su propia autonomía, y su propia libertad. Es importante que respetemos la individualidad de la pareja, que le demos espacio para crecer y para desarrollarse, y que confiemos en sus decisiones y en sus elecciones. La libertad individual, y el respeto a la autonomía, son pilares fundamentales para construir una relación sana y duradera. En definitiva, la ruptura de Anderzel y Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la influencia de la fama y de la presión mediática, y sobre la importancia de la comunicación, del respeto, y de la honestidad. Nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que las relaciones pueden ser desafiantes, y que la felicidad y el éxito no siempre van de la mano. Nos anima a aprender de las experiencias, a crecer como personas, y a construir relaciones basadas en la confianza, en el respeto, y en la libertad. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado útil e interesante. Si les ha servido este análisis, les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Chao.